Este sí es nuestro estudio bíblico de esta tarde, amados hermanos. Como todos recordarán, es la epístola a los Efesios, ¿no? No es a los Efesios. ¿Cuál epístola es, hermano Juan? Lo salvó la sangre. Filipenses, vamos hermanos al capítulo 4 de la epístola a los Filipenses, que es nuestro estudio de los días miércoles, y específicamente estamos hablando acerca de la exhortación de Pablo, terminando esta lección, la exhortación de Pablo a la unidad. Y es que la unidad, hermanos, se logra a través de la voluntad pacífica que se esfuerza por, como dice Efesios 4:3, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Incluso el apóstol Pablo, varias veces en nuestra epístola de estudio, hace gran énfasis en el tema de la unidad. Vamos a recordar varios pasajes de esta epístola que tocan el tema directa o indirectamente. Vamos a un hermano, Filipenses 1:27, me dice amén para saber que se compromete, hermano Rafael. Filipenses 1:27. Filipenses 2:2. Y me dice amén para comprometerse con esa lectura, por favor. Amén. Filipenses 2:2. Y finalmente Filipenses 3:16. Me dice amén para comprometerse con esa lectura. Hermano José Hernández, Filipenses 3:16. Comencemos, por favor. Filipenses 1:27. Amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gracias, hermano. Dice que estemos o que estén en un mismo espíritu. Y que el combate tiene que ser ¿cómo? ¿Cómo deben estar los soldados en este combate? Firmes. Unánimes. Aparte de firmes, gracias hermano, también unánimes. Luego, Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice todavía más directamente en este pasaje, sintiendo lo mismo, con el mismo amor. Repite que estén unánimes y todavía recalca sintiendo una misma cosa. Nota la palabra una en cada uno de estos términos. Y más aún encontramos en Filipenses 3:16 las siguientes palabras. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Excelente, sigamos una misma regla. Y por eso recalcábamos en la lección pasada cómo podemos sentir lo mismo, cómo podemos tener el mismo parecer, cómo podemos mantenernos en unanimidad si somos personas tan diferentes en nuestras opiniones personales, opiniones políticas, en nuestro trasfondo también familiar, en la educación que hemos recibido. Pero cómo en la iglesia sí podemos ser lo que Jesús pidió en Juan 17:21. ¿Qué pidió el Señor en esa oración? Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero ¿cómo? Eso es lo que Jesús quiere. Pero ¿cómo se logra eso? Filipenses 3:16. Solamente será posible cuando todos en Santiago, en la iglesia de Cristo en Santiago, sigamos una misma regla. Justo hoy le decía a un predicador, cuidado con esa frase, la frase, yo pienso que. Un predicador, yo pienso que, cuidado, estamos hablando de doctrina. Entonces me manda listo. Cuando estamos hablando de la doctrina de Dios, yo pienso que irrelevante totalmente innecesario. Sigamos todos
una misma regla. Así que la mente de Dios, la mente del Espíritu, la mente de Jesús se reflejan en lo que Pablo ha mostrado a través de estos pasajes de Filipenses y se resume en las palabras del apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Nunca debemos permitir que los abusos que ciertos hermanos han cometido con respecto al tema de la unidad resten importancia a los superiores y nobles llamados a la unidad que encontramos expresados claramente, enfática y repetidamente en las Sagradas Escrituras. Amados, cuando la gente pregunta, ¿podrán todas las iglesias, pero recuerde, llaman iglesia a todo lo que se identifica como tal, podrán todas las iglesias creer en las mismas doctrinas, practicar las mismas cosas? ¿Es posible? Por supuesto que es posible, pero para ello todos tendríamos que seguir la misma regla. Anótelo ahí, para el evangelismo, anótelo allí bueno, yo no, es una cosa personal, ¿verdad? Yo no rayo mi Biblia, no le pongo mi nombre para que usted tenga una idea de a qué punto yo no la rayo, pero si usted tiene la costumbre, se le respeta y raya ahí o resalte allí, anótele al lado en el margen o anote en su cuaderno para evangelismo. Si es posible que tengamos esa unidad de la que enseña la Biblia, por supuesto, pero no va a ser sobre la base del juicio humano, de que digamos, bueno, vamos a estar unidos, pero con estas condiciones, las que nosotros pongamos. Vamos a hacer un sínodo, un concilio, y nos vamos a poner de acuerdo para todos estar unidos. De hecho, hoy hacemos el estudio bíblico aquí y luego lo hacemos aquí donde los vecinos y luego nos mudamos donde los otros vecinos y seguimos. No es posible lograr la verdadera unidad, la unidad bíblica, si no se sigue la regla bíblica. Ahora, este es un llamado o una exhortación de Pablo a la unidad, pero también hay otro lado de la moneda. Y este otro lado de la moneda es lo contrario a la unidad. Lo contrario es la división. ¿Qué sabemos de la división? Bueno, hay dos aspectos sobre el tema de la división en la Biblia y no nos atrevemos a hablar de uno sin tomar en cuenta también el otro. El primer aspecto es simplemente que la división está bien o mal. ¿La división está bien o está mal? La división está mal. Luego de una sesión y parte de otra sesión sobre la exhortación a la unidad, concluimos que si la Biblia constantemente está llamando a la unidad es porque lo contrario está mal la división. Tenemos pocas dudas al discutir este punto sobre que Dios se opone a la división. Dios señala la división incluso como una obra de la carne. Miren lo que algunas escrituras dicen respecto a la división. Otra vez, vamos nuevamente, por favor. ¿Quién se compromete con Romanos 16, 17? Gracias, hermano Rafael. ¿Quién se compromete con Primera de Corintios 1, 10? Amén. Gracias, hermano. ¿Quién se compromete con Primera de Corintios 11, 17 y 18? Gracias, hermana Ashley. Hermano Carlos. ¿Quién se compromete con Gálatas 5, 19 al 20? Hubo un amén por acá primero. La hermana Lourdes. Y tenemos 2 de Corintios 12, 20 para la hermana María Elena, ¿no? 2 de Corintios 12, 20. No se preocupen que sobran citas bíblicas para ir distribuyendo entre todos. Más bien, gracias. Cuando dos dicen al mismo tiempo, es de gozo. Porque esta es la carta del gozo, recuerden, ante todo. Bien, vamos entonces con Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos,
que os ingenios que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Apártense de los que promueven divisiones. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el apóstol con la autoridad de Dios, las divisiones están prohibidas, que no haya divisiones. 1 Corintios 11, 17 y 18. Pero al anunciaros esto que sigue, no os hagamos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Cómo le llamó allí Pablo a las divisiones? Dice que no los alaba por eso, no los felicita por eso, no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor, porque habían divisiones. Gálatas 5, 19 y 20. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías. Ahí menciona contiendas y disensiones y herejías como obras manifiestas, evidentes, que vienen ¿de dónde? De una mente carnal. Finalmente, por lo menos de los muchos que podríamos citar, finalmente 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando lleguen no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Allí dice que si yo llego allí, me temo que no los voy a encontrar como deben estar. Y si los encuentro así, a ustedes no les va a gustar cómo me voy a poner yo, pero lo tendré que hacer para poner orden allí. ¿Cuál era el problema? Entre otros, las contiendas y las divisiones. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos? Luego de ver todos estos pasajes, la división está, en general, la división está mal, ¿sí? Es una obra de la carne y es el resultado principal de la obra insidiosa del falso maestro. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No dice préstale el púlpito, pobrecito, que hay otras cosas que él enseña que están bien, entonces ponlo a enseñar esas otras cosas que él enseña bien. Y en lo que no estamos de acuerdo, bueno, para esos temas no los invita, pero préstale el púlpito, pero invítalo a tu campaña, pero tráelo a la congregación para que tenga comunión con los hermanos. No, dice deséchalo. Ese que promueve la división, deséchalo. Pero hay más que considerar sobre el tema de la división, y es que no toda división está mal, ¿sí? Aprendimos que en general la división está mal y vimos varios pasajes, pero nos encontramos en un sistema donde existe Dios, pero también existe el diablo, donde existe el bien, pero también existe el mal, donde existe la luz, pero también existe la oscuridad o las tinieblas. La iglesia, al enfrentarse a estos dos lados permanentemente, cuando elige uno, necesariamente tiene que dividirse o tiene que apartarse del otro. Y todos debemos tomar un lado. No hay la opción en el mundo espiritual de voto en blanco, voto nulo. No voy a votar en el bien y el mal, entre Dios y el diablo y entre la luz y la oscuridad. Incluso el que cree que no toma un bando, ya lo ha tomado. Cuando no estás con Dios, ¿qué dijo Jesús? El que no es conmigo, no hay terreno allí neutral. Uno
o lo otro. Entonces, cuando yo estoy del lado de Dios, que estamos del lado de Dios, ¿no? Amén. Entonces estamos contra el mal, contra el lado del diablo, contra la mentira, contra la oscuridad. Miren que dice la palabra, lo que dice la palabra en Colosenses 1:13. Voy a leerlo en la versión La Biblia de las Américas. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No podemos estar en ambos al mismo tiempo. Allí tiene que haber una división. Por eso Jesús pudo decir en un pasaje que cuando lo leemos hasta que se nos eriza el cuerpo, ¿no? Si leemos. Si solamente leemos, no pasa. Pero si leemos, se nos eriza el cuerpo. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Por favor, Mateo 10, 34 al 36. ¿Qué profetiza ahí el Señor? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hasta el 36, por favor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Tenemos enemigos en nuestra familia por causa de nuestra fe, de nuestro compromiso con Dios, de decirles la verdad? Oye, si Pablo le dijo a los Gálatas, recuerdan que siempre les recalco ese pasaje. Es uno de los pasajes que los predicadores no se nos olvida. Junto con aquel que dice, el que es instruido haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se nos olvida el pasaje que dice, ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Yo tenía otra versión, así que si usted no lo recuerda exactamente así es porque antes yo usaba otra versión bíblica. Después conocí al hermano Pablo. Pero dice que uno se puede volver enemigo de las personas, pero aquí este pasaje de Mateo dice de personas que son tan importantes para nosotros, tan cercanas, y serán nuestros enemigos. ¿Nos haremos del lado de ellos para que estén contentos con nosotros, para satisfacerlos? Por supuesto no, porque esa sería una unidad pecaminosa. Allí entonces hay que aplicar una división divina. La división que está prohibida en la Escritura entonces es la división humana. Recuerde que les he venido recalcando en diferentes lecciones cuando Jesús establece el origen de toda práctica y creencia en cuanto a la religión. Solamente hay dos fuentes: Divina, de Dios, citando, ¿verdad?, a Jesús, de Dios o de los hombres. Entonces, cuando la división está mal, es porque es una división que inicia el hombre con su acción pecaminosa, cuando se aparta de la verdad, cuando rompe la comunión con sus hermanos, porque se va de nuevo al reino, al dominio de las tinieblas. Él está causando división. Ningún hermano que se haya apartado de la iglesia puede decir que la iglesia se dividió de mí. Incluso los hermanos disciplinados son hermanos que previamente ellos con sus acciones se han apartado, se han salido del camino. Dice, ¿hay algún tema con el micrófono? Acá me está parpadeando. Dice la palabra, hermanos, que nosotros vamos a enfrentar en la vida diferentes situaciones por lo que nosotros creemos y practicamos. Y sucede que cuando nosotros defendemos lo correcto, vamos a vivir días amargos, tristes, y nos van a indignar incluso, porque nos indignamos, porque se burlan de nuestra fe, porque insisten en que corramos en el mismo desenfreno, dice el apóstol en otra parte, y nosotros nos negamos, y eso es dividirnos de ellos. El problema es
que cuando estudiamos de la división y no tomamos en cuenta estos pasajes, se nos olvida que hay división buena. ¿Cuál es la solución del Espíritu Santo si nos mantenemos en un entorno donde siempre hay falsos maestros? Año tras año vamos descubriendo, hermanos, que de pronto considerábamos rectos en la doctrina, fieles, predicadores fieles, y de pronto salen con algún disparate, alguna locura que para ellos les suena que es bíblico. Falsos maestros, errores religiosos de todo tipo y un mundo lleno de inmoralidad. ¿Eso qué provoca? Que nosotros nos tengamos que apartar, y eso es dividirse. Por eso la solución del Espíritu Santo es 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos. O como dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Note el término, no seáis partícipes. Cuando yo soy partícipe con alguien en estas cosas espirituales, yo estoy teniendo con esa persona, ¿qué cosa? Comunión. Estamos claritos, excelente. Ser partícipe es tener comunión. Y dice, no estén en medio de ellos, porque consideraré que están siendo partícipes o estarán teniendo comunión. Y en el texto que recién citábamos, 2 Corintios 6, dice que no podemos tener comunión con Dios y con Belial. No podemos estar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. División, pero división de la divina. Es más, el apóstol Pablo va a ir más allá y lo va a decir más contundentemente en 1 Corintios 11:19, el texto que había leído nuestra hermana. Ahora el siguiente versículo 19. Recuerde que él dice, no los alabo porque oigo que cuando se reúnen como iglesia hay entre ustedes divisiones, y eso es congregarse para lo peor. Pero note ahora lo que dice en el 19, para reforzar el punto de hay división que es buena, o que Dios, ¿verdad?, va a usar esa división con un propósito. A ver, 11:19 de 1 Corintios. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Allá dice divisiones. Disensiones. Ve cómo el hermano Carlos se ha dividido de nosotros leyendo otra palabra. Pero sí, lo curioso es que acá yo tengo disensiones. Sí. Yo me equivoqué. Pero es Disensiones. y dijo divisiones. Interpretó entonces. Porque sí, son divisiones o disensiones. Y dice que es preciso. La Biblia de las Américas traduce es necesario. Mire, obviamente, hermanos, no está diciendo Dios que Él quiere que la iglesia se divida cuando nos reunimos, ni mucho menos que un grupo de nosotros empiece a practicar o a creer algo diferente. Porque el Señor nos ha exhortado ¿a qué? En esta carta, y en este capítulo de esta carta nos ha exhortado a la unidad, en 4:1-3 de Filipenses. Pero cuando el hombre promueve esa división pecaminosa, incluso en esa división pecaminosa, dice Pablo, lo positivo de eso es que cuando el pecaminoso, el divisionista, él pone esa línea, él se divide, él se aparta, se ha exhibido a sí mismo, se ha retratado a sí mismo. Entonces, por eso, hermanos, cuando vienen a veces los liberales, vienen los falsos maestros, vienen los hermanos que enseñan error o promueven el error o son partícipes con aquellos que enseñan el error, y nos dicen, pero venga, pero acépteme la solicitud allá en Facebook y venga acá un día y congréguese con nosotros, y venga a la actividad de jóvenes, y venga y participe acá con el coro, y venga a esta actividad de benevolencia que vamos a tener, y venga, predicador, denos un tema acá, por favor,
la actividad que vamos a tener o en la adoración del domingo. Y cuando uno les dice, yo no puedo hacer eso, porque como dijo Abraham, tomando prestadas las palabras de Abraham, hay una gran cima entre vosotros y nosotros. Pero eso es porque ustedes quieren, porque nosotros no tenemos ningún problema. Usted no ha visto eso. El liberal nunca tiene problema con que usted vaya allá, comparta con ellos, vaya y enseñe en su púlpito, vaya y predique en sus campañas, vaya y esté en cualquiera de sus actividades. Ellos jamás le van a decir, mire hermano, usted ya no puede estar aquí porque usted enseña que uno, si se ha casado y divorciado, ya no se puede quedar con esa última pareja, porque no tomó esas decisiones por el motivo que permite Dios. Entonces, debido a que usted cree eso, le vamos a pedir que se retire, o le vamos a pedir que no participe con nosotros. Jamás, hermano. Por lo menos lo que yo conozco. Ellos están encantados de que nosotros estemos de aquel lado. Y dice, son ustedes los quisquillosos, son ustedes los que no quieren compartir con nosotros, son ustedes los que no nos quieren ni en Facebook. Correcto. Pero porque lo ha mandado Dios. Así que espiritualmente, si queremos mantener la unidad bíblica, otra vez tomando prestadas las palabras de Abraham, ni nosotros podemos pasar allá, ni les podemos permitir a ustedes pasar para acá, dentro de los límites de la comunión como la ha dado Dios, dentro de los límites de la unidad como la enseña Dios. No podemos, amados hermanos. Dios ha recalcado mucho esto de esta división. Mateo 7, 15 y 16, Mateo 24, 5, Marcos 13, 5. Voy a colocarlos acá para que si usted quiere tomarle una foto, si luego quiere ver el video para tomar, porque son demasiadas citas. Dije que tenía bastante hoy para distribuir, pero no son estas, hermanos, no son estas. Los falsos maestros, los pecaminosos, los rebeldes, ellos son los que provocan la división mala, la división negativa, la división del cuerpo de Cristo. Nosotros nunca debemos bajar la cabeza avergonzados porque nos digan, allá están los santurrones, los que se creen mejores, los perfectos en la doctrina, los fariseos, los sabiondos, lo que nos quieran decir, hermanos. No baje la cabeza, no se sienta avergonzado. Usted sí ha puesto una división, pero ha puesto la división que ha mandado Dios. No es nuestra culpa, es culpa del que se ha desviado del camino. Recuerde, todos nos mantendremos unidos si todos, ¿qué cosa? Seguimos una misma regla. Entonces la Biblia exhorta a la unidad y condena la división como un mal de gran magnitud. Pero existe una división que está dirigida, ordenada por Dios. Es sagrada, es correcta y es buena. En conclusión, hermanos, vivimos tiempos difíciles para la iglesia del Señor. Para mantenerse fieles, haciendo lo que hacían los cristianos del primer siglo. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero también debido a la carnalidad, debido al materialismo, debido al humanismo, debido a tantas cosas hoy, también se ha vuelto difícil, decía nuestro hermano Rafael el otro día, el valorar y practicar todo aspecto dentro de la comunión. Ya ha perdido ese valor, esa importancia de ver cuánto más podemos estar juntos y compartir. Yo me gozo, otra vez usando las palabras clave de esta carta, me gozo de verlos a cada uno aquí. Me gozo de los hermanos que no pudiendo estar presencialmente, porque no pueden, pero se han conectado para estar con nosotros también. Eso es buscar la comunión. Eso es tratar de mantenernos unidos, porque los tiempos son difíciles y están tratando de alarnos a unos para allá
a otros para allá, a otros para allá. Y no faltará, hermanos, la oportunidad, lamento decirlo y advertirlo, en que alguno de nosotros, en quienes ustedes confían, un día de estos, por cualquier motivo decida ya no predicar la verdad. ¿Estaremos preparados para eso? Para cuando alguien desde este púlpito empiece a decir cosas que no son conformes a la verdad. Va a suceder en algún momento. Debemos estar preparados y no comprometer la verdad. No debemos remover los linderos antiguos. Eso es como cuando ya usted ha medido el terreno. Ya le han hecho aquella medición con agrimensor. Iba a decirlo, pero yo digo, capaz eso no es. Con un agrimensor ya tomaron las medidas, ya está registrado en el gobierno. Y viene el vecino y cuando usted se levanta en la mañana, le corrió la cerca 1 metro o medio metro más para acá. Usted no va a permitir eso. Usted va a decir, esto ya está registrado legalmente y estas son las medidas correctas. Y usted vuelve a colocar su cerca allá. Y es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a la verdad. Hermanos, no permitir que nadie mueva los linderos para ampliar y decir, vengan todos, no importa lo que creas y lo que practiques. Y también tener cuidado que el lindero no se mueva más hacia adentro. También es un error. Que alguien diga, no, si usted usa zapatos negros, no puede entrar a la iglesia. Si usted se peina hacia la izquierda y no hacia la derecha, no va a ser salvo. Ese mueve el lindero hacia adentro y dice, si Dios nos ha dado 100 metros 100 metros cúbicos es, cuando es cuadrados. 100 metros cuadrados para movernos allí, Él dice no, son 50, 100 son muchos, mejor 50, estar más estrecho, más rígido, más estricto que Dios. Ese también está moviendo los linderos y es un problema. Empuñemos la espada, levantémonos y hablemos en favor de la unidad, sí, procuremos la unidad, hablemos de la unidad, promovamos la unidad. Hagamos todo de nuestra parte para que haya unidad. Siempre mantengamos ese discurso que es el discurso apostólico, por lo tanto el discurso divino, pero la unidad bíblica, la unidad del Señor. Que nuestro clamor sea primero la verdad, luego la comunión. Anótelo allí, por favor. Primero la verdad, luego la comunión. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser simplemente cristianos y nada más? ¿Por qué, hermanos, no tener comunión solo con cristianos fieles? Si solo los cristianos fieles tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Primera de Juan, capítulo 1. Nuestra comunión es con ustedes, pero es porque, dice Juan, ustedes y nosotros tenemos comunión con Dios. Pero si las personas no tienen comunión con Dios porque no son cristianos fieles, ¿por qué les vamos a ofrecer nosotros la comunión? Y sobre todas las cosas, ¿por qué no mantenernos, ahora sí la palabra, firmes en el camino, aunque seamos atacados por ellos, aunque seamos perseguidos, aunque se burlen de nosotros, aunque nos digan estrechos de mente, aunque nos digan radicales, dogmáticos, legalistas? ¿Se acuerda que hace un rato le hice una lista de términos así, ¿verdad?, despectivos? Y ahora acabo de hacer otra lista más para que usted vea que ya están haciendo un folder. Ya están haciendo un folder de etiquetas feas porque queremos perseverar en la unidad del Espíritu Santo. Pero que lo hagan, que sigan diciendo y que sigan llorando. Primero la verdad, luego la unidad. No puede haber unidad si no está basada en la verdad. Y tu palabra, dijo Jesús al Padre, es verdad. Amados, preguntas, comentarios, aportes. Preguntas que no sean tipo viernes, porque esas van directo al buzón del otro predicador. Hermano Carlos Enrique Concepción Moreno. Quiere decir que va a ser bueno que continuemos siendo celosos con respecto al de afuera, hablando de otras latitudes, inclusive de la iglesia del Señor que quiera venir aquí a
tomar ese lugar, ese puesto ahí. Por supuesto. Con respecto a lo que enseña, ser celosos. Por supuesto. Dios ha puesto predicadores en su iglesia. La iglesia necesita sermones, Dios le ha dado predicadores. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, quiero escuchar una voz nueva, un acento nuevo. No, usted nada más nos dice, podemos practicar acento. El hermano le salen mejor que a mí. Le hablamos en otro acento, pero usted tiene sus predicadores. Pero a veces cuando queremos oír, queremos variar, y resulta que luego usted va y usted escucha cosas, o vienen y luego usted escucha cosas y se da cuenta de cosas. No es necesario, hermano. Más bien, otra vez, que sea miel a nuestro paladar espiritual. Esto, no se trata de él que habla, no se trata de mi tono de voz, no se trata del tono de voz del hermano, sino el mensaje, y que sea verídico. Hermano Pablo. No, si quería hacer un comentario con lo que acaba de mencionar, que una realidad que pasa, hay hermanos en diferentes congregaciones que les he escuchado esa frase, porque queremos escuchar a alguien nuevo, queremos ir a escuchar a otra persona, ¿no? Y obviamente que eso está mal, porque nos estamos entonces enfocando en la persona en lugar del contenido. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Quien predique o enseñe, venga de menos. Lo que importa es el contenido del mensaje. Amén. Gracias, hermanos. Sí, recuerde, sigamos todos una misma regla. Entonces, se está predicando de acuerdo a la regla. Se está enseñando de acuerdo a la regla. Siéntase satisfecho. ¿Por qué sentirse insatisfecho y decir, no, necesito que otro me lo diga o que otro me lo explique? Y no se trata de envidia ni nada, hermano, porque nosotros también somos invitados. Recientemente aquí se leyó una carta el domingo, invitado a predicar allá donde nuestro hermano. O sea, no es que no pueda haber la colaboración o la cooperación. Nosotros vamos a otros lugares y claro que hermanos han venido y seguirán viniendo acá. Pero hermanos, ciertamente eso lo hacemos en aras de la comunión, de la colaboración, pero cuidado con el concepto de si me lo explica él, no es lo mismo que si me lo explica aquel. Hermano, si se está enseñando la verdad, usted se va a leer un libro como el de Mateo que no se parece en nada a Filipenses, y usted lee Filipenses y no se parece en nada a Apocalipsis, ¿cierto? Y lee Apocalipsis y no se parece en nada a Filemón, pero cada autor le enseñó la verdad. Y usted se pudo alimentar espiritualmente con la verdad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos el que habla más bonito, el que tiene más fluidez y más elocuencia y más oratoria y preparación académica. No, lo que necesitamos es la verdad. La pregunta es, ¿su predicador predica la verdad? Sí, por supuesto, listo. A veces hermanos tienen elogios, quieren ser amorosos con uno, quieren obviamente cumplir con Gálatas 6:6, incluso con sus palabras, pero siempre les recordamos, hermano, no se trata de si usted me tiene allá en su congregación o si yo tengo a su predicador en mi congregación. Se trata de que si él predica lo mismo que está predicando este servidor, si yo predico lo mismo que está predicando él, porque ambos predicamos basándonos en la misma regla, nuestras congregaciones serán fuertes. Nuestras congregaciones estarán unidas. No hay verdadera unidad sino en la palabra de Dios. Vamos a traer a Pablo porque él es tan amoroso que ahí sí nos vamos a unir. No, es que no se trata del afecto y del cariño. Se trata de seguir la misma regla. Cuidado con el yo pienso y el yo creo, porque se alejan de la unidad del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, amados.